Bueno, vamos con nuestro primer invitado, el diputado nacional Federico Iglesias. Federico, ¿estás por ahí? No, el que está es Fernando Iglesias. Fernando, perdóname, Fernando Iglesias, perdón, mil perdones. Que con toda la Todo bien. vorágine de empezar el programa, se me mezclaron los Fedes. Este, el, Tranquilo. el Fede es el otro que viene, que es Fede Vaya. Eh, Más allá del error, te quería preguntar, empezamos justamente, quería tocar con vos, la gobernabilidad que puede llegar a tener, para mí, los dos principales candidatos, que son Milei y Patricia Bullrich. Para mí Massa, hoy por hoy, le tocó ser ministro de Economía, y la economía que estamos llevando tiene un ancla o un salvavidas de plomo, lo cual para mí no es muy de contar, pero para mí sí Milei y Patricia. La gobernabilidad que tiene uno y el otro, eso es lo que quiero destacar sobre todo. Bueno, sí, me parece que los argentinos tenemos que encontrar una superación a la alternativa entre lo que tenemos hoy, que es una estructura con gobernabilidad y sin cambio, que nos lleva a la decadencia, y la apuesta por un cambio que no tiene estructura, que no tiene soporte parlamentario, ni gobernadores ni intendentes. Y desde luego, si la Argentina, desafortunadamente en mi opinión, decidiera que el próximo presidente es Milei, nosotros nos vamos a comportar responsablemente, lo que Seguro. quiere decir que vamos a apoyar las leyes que proponga el gobierno, que sean razonables, y vamos a votar en contra a las que nos parezcan que no son razonables, sin ningún intento ni de ni de voltear al gobierno, ni tampoco de mantener una gobernabilidad. La gobernabilidad es siempre responsabilidad del gobierno, lo Así sabemos bien es. nosotros, que hemos tenido que enfrentar 14 toneladas de piedra y una posición sistemática del peronismo a todas las reformas que quisimos hacer. Entonces, me parece que es muy claro que lo que propone Patricia es un cambio con estructura, con experiencia, con gobernabilidad y con posibilidad de llevar adelante los cambios. De verdad. Lo otro forma parte de la decisión de los argentinos. Yo creo que yo a veces veo razonamientos que de esto de, bueno, ya estamos tan mal, probemos. Digo, si estás en terapia intensiva, y es mejor elegir un médico razonable, no decir, bueno, ya llegué hasta acá y más sí, dale que va. Sí, Ese tipo de razonamiento me da un poco de miedo, ¿no? obviamente. Inclusive en más allá del acompañamiento que haga, también se escucha que, bueno, supongamos que mi ley gane por amplia mayoría y demás, pero los legisladores que ya estaban con anterioridad también le dieron un mandato, y le dieron un mandato con determinadas, digamos, criterios políticos, que también muchos de ellos acompañan a gobernadores que también fueron justamente electos. Y ahí va a estar justamente el tema de, bueno, como bien vos decías, se le da el apoyo, pero un apoyo con cierto criterio, porque el electorado también eligió con anterioridad, y eligió gobernador, y eligió justamente legisladores con criterios X. Pero es que ahí hay una contradicción. Yo digo, yo no escucho más de me digo, lamento tener permanentemente que ser crítico de mi ley, porque Ujú. creo por otra parte que expresa también una voluntad de cambio muy radicada y muy fuerte. Así Pero no es. puedo no dejar de mencionar, digo, cuando nos dicen, por ejemplo, yo he escuchado el otro día a Marcelita Pagano, que estaba Sí, antes que yo, que ahora es candidata, me dice, no, porque el pueblo, si llegamos a presidente, quiere decir que el pueblo lo votó a mi ley, y por lo tanto todos los diputados tienen que votar lo que el gobierno va. Digo, claro. si nosotros aplicáramos ese criterio de que porque el pueblo votó un presidente, la oposición o los demás, todos los bloques parlamentarios tienen que votar lo que a ese presidente se le ocurre, ya no tendríamos república, porque Cristina Kirchner en el 2011 ganó con el 54%, le sacó 37 puntos Sí. al segundo, y hubiéramos tenido que votar todo lo que propuso Cristina Kirchner. Pero digo, no es razonable. No. No, porque es el voto del pueblo. El voto del pueblo también son los votos que eventualmente sacará Milei,
pero también son votos del pueblo los que me votaron a mí. Y no me votaron me votaron para que defendiera determinadas ideas. Igual me parece que está todo muy exagerado, digo, esta cosa absolutamente adolescente que tienen, ¿no? De considerarse ya ganadores de una elección en la cual sacaron el 30% de los votos, o un poquito más, y tienen 2 competidores a 2-3 puntos, ¿no? Y hablan, ya empezaron a hablar en nombre del pueblo y lo que quiere la gente, pero flaco, cálmense un poco, son más peronistas que Rucci, eso ya lo tenemos visto. El 30% no es la mayoría de la gente, ¿no? Y la elección no la tienen ganada, ni muchísimo menos. Yo creo muy difícil que ningún candidato gane en primera vuelta, y me parece que el escenario de segunda vuelta va a ser entre Patricia y Milei, probablemente, y creo que Patricia tiene las mejores posibilidades. Después está todo por verse, ¿no? Luego la gente es libre y vota lo que quiere, como ya se ha visto. Inclusive, con esto que vos decías de que se subieron a un caballo que todavía ni siquiera está domado, en el plan de gobierno que ellos van diciendo y dando a conocer, que inclusive lo van a conocer, lo dando a conocer y al rato lo modifican, y al rato lo modifican, y al rato lo modifican. Muchos de esos planes de gobierno son para un segundo mandato. Es decir, ni siquiera es para este primer mandato, sino para un segundo mandato. Para lo cual la gente está haciendo, dice, bueno, ¿qué vas a hacer en este primer mandato? No en segundo, si es que lo tiene. Como por ejemplo el Plan Nacional de Educación, como lo del Banco Central, dudo que pueda hacerlo una reforma constitucional en el primer mandato y demás. Que hace justamente un poco a esta cuestión adolescente a la cual vos hacías referencia, de que hay muchos enunciados en voz alta que todos queremos de alguna manera escuchar porque estamos cansados tal vez de las desprolijidades políticas, pero también tiene que tener cierta coherencia a la hora de esgrimir un plan de gobierno. Sí, bueno, eso ya es un verdadero absurdo, ¿no? Porque dolarización, cerrar el Banco Central, los vouchers educativos y no sé cuántas cosas más, resulta que ahora son del segundo mandato. Digo, gente que criticaba el gradualismo. Exactamente. Entonces, digo, si la solución es la dolarización, ¿no? Y cerrar el Banco Central para solucionar la inflación, ¿no? Ahora voy a decir, bueno, ¿y cuándo lo van a aplicar? ¿El segundo mandato? ¿Y por qué en el segundo mandato? Porque primero tenemos que frenar la inflación, pero o sea, van a aplicar las propuestas que decían que tenían una vez que solucionen los problemas, pero se suponía que las propuestas eran para solucionar los problemas. Y cuando le decía, bueno, ¿y cómo solucionarías? ¿Qué harías en el primer mandato? Bueno, bajaría el gasto fiscal, dejaría de emitir. Bueno, pero eso es lo mismo que viene proponiendo desde hace mucho tiempo Juntos por el Cambio. Ustedes decían que nosotros no teníamos programa. Entonces es todo así, es todo de un nivel de improvisación, de tirar consignas, de la motosierra, pero a los empleados estatales no los toco. Y los planes son reformas de la tercera generación. Y todo así. Digo, lo único que falta ahora es que salga Alberto Fernández y que diga que el aumento de 20% a los jubilados con la plata de las Lely, que era para el segundo mandato, que por eso no lo pudo cumplir. Ya estamos entrando en un terreno de tomadura de pelo, ¿no? Me parece que lo que queda en claro es cuando vos lo único que tenés son consignas y lo único que tenés es improvisación. Bueno, eso cualquiera lo puede ver, ¿no? Como cualquiera podía ver a lo que eran los Kirchner simplemente mirando lo que habían hecho en Santa Cruz, pero no lo quisimos ver y así no fue. Así no fue, es verdad. Sí, pero yo creo que en estas elecciones Argentina tiene una gran oportunidad justamente para ese cambio que necesita para salir adelante, porque nosotros tenemos realmente casi todo, por no decir todo, lo necesario para ser un país pujante. Pero sin embargo, la verdad que hace como 10 o 15 o 20 años que no crecemos. No sé si tanto, pero económicamente hace mucho tiempo que no crecemos. Y yo creo que esta es la oportunidad justamente que tenemos para poder hacer ese cambio de 90 o 180 grados.
a los efectos de poder salir adelante, de tener una política del trabajo, una política de seriedad, de educación, de un poco de ir llevando de a poco esta cosa de sentirse orgulloso cada uno de sí mismo por las cosas que logra. Sí, está claro que la Argentina tiene una enorme oportunidad porque la guerra terminó de alinear los planetas a favor del país, ¿no? Uh-huh. El gobierno dice, pero la guerra, y en realidad, si todavía no se cayó el gobierno, no se terminó de destruir la economía, es por la guerra, porque tenemos precios de los commodities que son los más altos de la historia, uh-huh. Y países como los países europeos que tienen una absoluta necesidad, el mercado mundial tiene absoluta necesidad de todo lo que produce Argentina. Y además tenemos una gran oportunidad porque todos esos sectores, no es que el país desde el punto de vista de sus recursos naturales sea tan rico, la Argentina no es tan rica como los argentinos creemos, pero lo que sí sucede es que tenemos subdesarrollado todo, es decir, los chilenos producen, no sé, 10 veces más minerales que nosotros con la misma cordillera. Exactamente. Vaca Muerta, donde hay yacimientos como Vaca Muerta, en Rusia, en Estados Unidos, están todos explotados, acá no. Exacto. Entonces, esa subdesarrollo que causaron estos 20 años de kirchnerismo, crea una gran oportunidad de desarrollar en el futuro. Ahora, el problema es qué es lo que vamos a hacer, porque creo que tenemos una gran oportunidad, pero creo que es una sola. Sí. Si la vamos a tirar por la ventana apoyando cosas locas o apostando por la continuidad del peronismo, y no nos va a ir bien, porque con muchísimos recursos petroleros, Nigeria es un país y Noruega es otro, ¿no? Entonces con lo que tenemos puede ser África y puede ser Noruega, y eso depende de apostar por cosas razonables, por experiencias consolidadas y por estructuras políticas que con todos sus defectos, porque también los tenemos, tienen sí la posibilidad de llevar adelante un cambio con una apoyatura política, ¿no? Es verdad, con una apoyatura política, que justamente creo que es lo que, en ese sentido, Patricia Bullrich es lo que tiene. Ella tiene una buena cantidad de legisladores, y si le va bien en las elecciones, va a tener más aún. Tiene algunos gobernadores, es decir, y el aparato político detrás, que hace que pueda tener un gobierno de éxito, siendo que el año que viene va a ser un año muy duro económicamente hablando. Creo que lo perdimos a Fernando. ¿Sí? ¿Estás ahí? Hola. Sí, hola. Sí, hubo una interrupción, perdón. Sí, está bien, no te preocupes, Fernando. No, lo que te decía era que justamente con todo esto, esta oportunidad, Patricia lo que tiene justamente es un partido político detrás, tiene legisladores justamente para poder obtener los proyectos de ley necesarios para hacer un cambio necesario para sacar la economía por adelante, en materia tributaria, en materia de derecho laboral. Tiene también justamente algunos gobernadores como para poder hacer convenios y demás en el día de mañana. Es decir, ella tiene es un factor de alguna manera de garantía de gobernabilidad. No es que Milei, como bien vos dijiste, todos lo vamos a acompañar, pero el fortalecimiento que tiene ella, yo creo que en ese sentido es un factor de garantía. No, es que además eso está muy claro, me parece que es muy claro. Uno de los problemas, cambiemos la experiencia de 2015 o 2019, siempre se le reprocha, o por lo menos del lado de Milei se le reprocha el hecho de ser tibiemos, ¿no? Ajá. De que no nos animamos a hacer. Y es una crítica de alguna manera justa, en el sentido, hasta Macri le reconoció, que dijo que algunos cambios se hicieron de manera muy lenta. Patricia misma dio una batalla dentro de ese gabinete en contra de la continuidad de las políticas, de los planes y las políticas sociales, pero el principal problema no fue ese. El principal problema fue que la mayor parte de las reformas, como la reforma fiscal, la reforma laboral, se enfrentaron
con la escasez de poder político, Sí. porque arrancamos con 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 5 gobernadores de 24, ahora una eventual presidencia de Milei va a arrancar con todavía menos que eso, Sí. y en una situación económica mucho peor. Tal Pero cual. no es solamente eso, yo creo que la otra garantía de Patricia es Patricia misma. Sí. Digo, Patricia es una continuidad, yo la conocí y empecé a trabajar con ella, fuimos los dos cabeza de nuestra lista en aquella época de la coalición cívica, en el año 2007, en el 2008 estábamos los dos firmando la denuncia de Carrió contra el gobierno kirchnerista por asociación ilícita. Exacto. Y estábamos defendiendo al campo, y si tiene una continuidad, Patricia como diputada, fue diputada de la coalición cívica de aquella época, que fue sin duda la más opositora a la hegemonía kirchnerista de todas las listas opositoras. Hay una continuidad con su trabajo en el Ministerio de Seguridad, donde Sí. bajó claramente el número de homicidios y se enfrentó a operetas como la de Maldonado, Sí. que fueron decisivas para mantener el Estado de Derecho, porque si no todavía estábamos hablando hoy de crímenes de lesa humanidad. Tal cual. Y fue también, después, como presidenta del PRO, también marcó un liderazgo, fue de los primeros líderes políticos que fue a los banderazos y que estuvo siempre con la gente en el momento de la cuarentena, en el momento más difícil, en el momento en que Alberto Fernández tenía 80% de apoyo popular, ¿no? Entonces me parece que Patricia es también una garantía de estructura, de gobernabilidad, pero también de cambio, porque Sí. tampoco nos sirve la estructura sin el cambio. Para eso ya tenemos al peronismo, aunque si la alternativa es el cambio sin estructura, bueno, lo más probable, el escenario más probable es el del fracaso. Sí, es verdad, Fernando. Me quedó clarísimo. Te agradezco mucho el haber estado en mi programa. Si hay algo que no pudiste decir y querés decirlo, tenés los minutos necesarios. Si no, te dejo en libertad porque sé que tenés otros asuntos que hacer. No, nada especial, simplemente que la Argentina, está claro la insatisfacción de la gente y Sí. es muy razonable. Ahora hay que tener, y es claro que hay que romper muchas cosas. Ahora la pregunta es qué es lo que es necesario romper. No necesitamos romper las instituciones, no necesitamos romper el Banco Central, no necesitamos romper la Cámara de Diputados, lo que necesitamos romper es ese pacto entre un Estado mafioso y una economía corporativa, ese capitalismo de amigos, que fue lo que llevó el país a la debacle. Y en ese sentido es muy importante saber diferenciar una cosa de la otra. Sí. No se sale de esto con líderes mesiánicos, con soluciones mágicas, con atajos y con consignas vacías que después quedan para el 14º mandato. Tal cual. Se sale con responsabilidad, con experiencia, con equipos y por supuesto con convicción y con coraje, que creo que a Patricia le sobra. Seguro que es así. Con mucho coraje, orden y convicción. De vuelta, muchísimas gracias. Perdón por la equivocación respecto de tu nombre. No, sucede, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Saludos. Señoras y señores, Fuerza. muchísimas gracias. Fernando Iglesias.